¿Qué harías si tuvieras que predicar el sermón más importante de tu vida? ¿Cuánto tiempo invertirías en preparación? ¿1 hora ensayando frente al espejo? Tal vez 2. Jonathan Edwards invirtió días enteros, días sin comida, días de rodillas, días clamando a Dios que se moviera de una manera que ningún ser humano podría fabricar. Y el 8 de julio de 1741, ese sermón cambió América para siempre. No porque Edwards fuera un gran orador, su voz era débil, leía con los ojos cerrados, no hacía gestos dramáticos, pero mientras leía, personas comenzaron a gritar. Otros se agarraban a los bancos de la iglesia pensando que Dios los iba a lanzar al infierno en ese mismo momento. Algunos se desmayaban del terror, y cuando terminó, 50,000 personas en Nueva Inglaterra habían sido transformadas. Hoy vas a descubrir el secreto que nadie te cuenta. No fue el talento de Edwards, no fue su educación de Yale, fue algo que cualquiera puede hacer, pero casi nadie hace. Ayunaba días enteros antes de predicar, y su vida de oración era tan intensa que contemporáneos decían que parecía vivir en otro mundo. Esto no es teoría bonita, es método documentado. Y al final de este video, vas a tener que decidir si quieres vivir como la mayoría de los cristianos o como los que Dios realmente usa. América en 1740 era espiritualmente muerta. Las iglesias estaban llenas pero vacías. Las personas asistían por tradición, no por convicción. Los hijos de los puritanos que habían fundado Nueva Inglaterra con pasión ardiente, ahora vivían vidas religiosas pero muertas. Conocían la doctrina correcta, podían citar el catecismo, pero sus corazones estaban fríos como el invierno de Massachusetts. Los pastores predicaban sermones morales, pero sin poder. Sean buenos ciudadanos, paguen sus diezmos, mantengan las apariencias. La religión se había convertido en un sistema social, no en una relación viva con Dios. Y la próxima generación estaba abandonando incluso las apariencias. Los jóvenes se iban a las ciudades en busca de riqueza. El pecado sexual se normalizaba. La embriaguez era común incluso entre miembros de iglesia. Pero había un hombre que no aceptaba esta muerte espiritual. Jonathan Edwards había sido pastor en Northampton, Massachusetts, desde 1729. Y desde el principio, él sabía que algo estaba profundamente mal en Nueva Inglaterra. No era un problema de doctrina. Los puritanos tenían la teología más precisa del mundo. Era un problema de corazón. La gente creía las cosas correctas, pero no las sentía. Entendían la ira de Dios con la mente, pero no temblaban ante ella. Conocían el amor de Cristo en teoría, pero no lloraban de gratitud. Edwards podía ver la hipocresía y le rompía el corazón. Pero él no solo se quejaba, hacía algo al respecto, algo que la mayoría de los pastores de su tiempo no hacían. Oraba, y no solo oraciones rápidas antes de las comidas. Edwards había desarrollado una vida de oración que era casi incomprensible para cristianos modernos. Sí, si quieres orar como Edwards oraba, deja tu comentario con la palabra fuego. Necesito saber quién está listo para más que religión superficial. Desde joven, Jonathan Edwards entendió algo fundamental. El poder en el ministerio no viene de la educación, viene de Dios. Y Dios responde a la oración. Edwards se graduó de Yale a los 17 años. Era brillante, pero su brillantez intelectual nunca fue su fuente de poder. Su poder venía de su vida secreta con Dios. Cada día, Edwards se levantaba entre las 4 y 5 de la mañana, no porque fuera masoquista, sino porque había descubierto que las primeras horas del día, cuando el mundo todavía dormía, eran cuando podía escuchar mejor la voz de Dios. Pasaba las primeras horas de cada mañana en oración y lectura bíblica antes del desayuno. Estas no eran oraciones formuladas, no repetía las mismas frases religiosas. Edwards luchaba con Dios en oración, intercedía por su congregación nombre por nombre, confesaba sus propios pecados con lágrimas, suplicaba que Dios visitara Nueva Inglaterra con avivamiento. Después del desayuno, Edwards se encerraba en su estudio. Contemporáneos registraron que pasaba aproximadamente 13 horas al día allí. Pero no era solo estudio académico.
Era una combinación de estudio bíblico intensivo, escritura de sermones, meditación profunda y más oración. Samuel Hopkins, quien conoció personalmente a Edwards, escribió que él era mucho dado a la oración secreta y que apartaba días para ayuno y oración. Esa última frase es crucial. Días, no horas. Días enteros dedicados solo a buscar a Dios. En una época donde la mayoría de los cristianos ni siquiera oraban 30 minutos al día, Edwards pasaba días enteros sin comer, de rodillas, clamando a Dios por avivamiento. Pero había algo más. Edwards tenía una práctica única que sus contemporáneos notaron. Caminaba solo en los bosques alrededor de Northampton para orar y meditar. En una era sin distracciones tecnológicas, él aún sentía la necesidad de alejarse de todo para estar completamente a solas con Dios. Pasaba horas caminando entre los árboles, hablando con Dios en voz alta, luchando con textos bíblicos, buscando entender más profundamente la naturaleza de Dios. Estas caminatas no eran ejercicio físico, eran peregrinaciones espirituales. Y en esos bosques solitarios, Dios le mostraba cosas que nunca hubiera aprendido en libros. Le daba convicciones que ninguna universidad podía enseñar. Le revelaba la gloria de Cristo de maneras que transformaban no solo su mente, sino su corazón. Y esto es lo que la mayoría de los cristianos no entienden sobre Edwards. Ellos ven el sermón famoso, ven el resultado, 50,000 conversiones, el gran despertar. Pero no ven los años de preparación, no ven las miles de horas de rodillas, no ven los días de ayuno, no ven las madrugadas orando mientras todos dormían, no ven las lágrimas derramadas en el estudio rogando que Dios se mueva. Edwards no fue ungido para ese sermón en Enfield porque tuvo un buen día. Fue ungido porque había vivido una vida entera de desesperación santa por la gloria de Dios. Ahora hablemos del arma secreta que Edwards usaba antes de momentos cruciales, el ayuno. En nuestra cultura obsesionada con la comida, apenas podemos saltarnos el desayuno sin quejarnos. Edwards ayunaba días enteros regularmente, y antes de eventos importantes, su ayuno se intensificaba. Esto está documentado por múltiples fuentes contemporáneas. Samuel Hopkins, su primer biógrafo, registra explícitamente que Edwards apartaba días para ayuno y oración. El plural es importante. No era un día ocasional, era una práctica regular. Y estos no eran ayunos casuales donde saltaba el almuerzo pero comía snacks. Eran días completos sin comida, dedicados completamente a la oración. ¿Por qué ayunaba? Porque Edwards entendía algo que hemos olvidado. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es una declaración de guerra espiritual. Es decirle a tu cuerpo, tú no eres mi Dios, Dios es mi Dios, y lo necesito más que al pan. Es una manera de quebrantar el poder de la carne y volverse más sensible al espíritu. Cuando ayunas, tu cuerpo grita por comida, pero en lugar de satisfacer ese grito, lo rediriges a Dios. Cada puntada de hambre se convierte en una oración. Cada momento de debilidad física se convierte en una oportunidad para depender de la fuerza de Dios. Edwards lo sabía, y lo practicaba no como ritual religioso, sino como arma de guerra. Antes del sermón de Enfield, Edwards había estado ayunando y orando intensamente. No sabemos exactamente cuántos días, pero sabemos que era su práctica normal antes de eventos importantes, y Enfield era importante. La iglesia allí estaba espiritualmente muerta. Otros predicadores habían intentado y fallado. Edwards fue invitado como un último intento, y él se preparó como solo él sabía hacerlo. Días sin comida, horas de rodillas, suplicando, luchando, rogando que Dios rompa corazones de piedra. No confiaba en su educación de Yale, no confiaba en su habilidad para escribir buenos sermones. Confiaba solo en que Dios respondería a la oración desesperada. Y aquí está la pregunta que tienes que hacerte. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste un día entero solo para buscar a Dios? No para perder peso, no por razones de salud, sino para decirle a Dios,
te necesito más que mi próxima comida. La mayoría de nosotros nunca lo hemos hecho. Y luego nos preguntamos por qué nuestras oraciones no tienen poder. Edwards nos muestra el camino. Si quieres ver a Dios moverse poderosamente, tienes que buscarlo poderosamente, no con tibieza, no con oraciones de 5 minutos mientras revisas tu teléfono, sino con hambre literal, de rodillas, sin distracciones, clamando hasta que Dios responda. Dale like a este video si esta historia te está desafiando a orar de verdad. 8 de julio de 1741, Enfield, Connecticut. La iglesia estaba llena, pero el ambiente era frío. La congregación había escuchado que este predicador de Massachusetts vendría, pero no esperaban mucho. Ya habían escuchado muchos sermones. Este probablemente sería otro más. Jonathan Edwards subió al púlpito. No era impresionante físicamente. Voz débil, estatura promedio, sin carisma natural. Llevaba en su mano un manuscrito. El título, Pecadores en las manos de un Dios airado. Y comenzó a leer, con los ojos casi cerrados, mirando el manuscrito con voz monótona, sin dramatismo, sin gritos, sin gestos, solo leyendo palabras. Pero algo estaba pasando en esa sala, algo que ningún talento humano podría fabricar. Mientras Edwards leía sobre la ira de Dios, sobre el infierno que esperaba a los pecadores, sobre lo delgado que era el hilo que sostenía a cada persona, sobre el abismo eterno, el poder de Dios cayó. No era emoción manipulada, era convicción del Espíritu Santo. Las personas comenzaron a temblar, literalmente. Sus cuerpos temblaban mientras el terror de Dios caía sobre ellos. Algunos se agarraron a los bancos de la iglesia. Testigos reportaron que parecía que pensaban que el piso se abriría y caerían al infierno en ese momento. Otros comenzaron a llorar, no lágrimas gentiles, llantos profundos desde el alma de personas que por primera vez en sus vidas veían realmente quiénes eran ante un Dios santo. Y luego los gritos comenzaron. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ten misericordia de mí. Punto. Oh Dios, perdóname. Personas gritaban interrumpiendo el sermón. Edwards tuvo que pausar múltiples veces porque el ruido era tan grande que nadie podía escucharlo. Algunos se desmayaban, caían de sus asientos inconscientes bajo el peso de la convicción. El pastor local, Stephen Williams, quien invitó a Edwards, escribió en su diario esa noche: hubo un gran llanto en toda la casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue el grito de muchos. Esto duró no solo durante el sermón, sino horas después. Cuando Edwards terminó de leer, la congregación no pudo simplemente irse a casa. Estaban rotos, destrozados, desesperados por misericordia. Pero aquí está lo que tienes que entender. No fue el sermón. Sí, el sermón era bíblicamente sólido. Sí, las imágenes eran vívidas. Pero Edwards había predicado sermones similares antes sin este resultado. ¿Cuál era la diferencia en Enfield? La diferencia era la preparación. La diferencia eran los días de ayuno, las horas de oración, los años de buscar a Dios en secreto. Edwards llegó a ese púlpito no confiando en su capacidad, sino en la promesa de Dios de responder la oración. Y Dios respondió, no porque Edwards fuera especial, sino porque Edwards había hecho lo que la mayoría no hace. Había pagado el precio en el lugar secreto. Y esto debería confrontarnos profundamente, porque nosotros queremos resultados sin preparación, queremos unción sin oración, queremos que Dios nos use, pero no queremos ayunar, no queremos levantarnos a las 4 de la mañana, no queremos pasar horas de rodillas, queremos el milagro, pero no el método. Edwards nos muestra que no funciona así. Si quieres ver el poder de Dios manifestado, tienes que buscarlo con todo. No con parte de tu corazón, con todo. No con las obras de tu tiempo, con lo mejor de tu tiempo. No después de que hayas hecho todo lo demás, antes de todo lo demás. El sermón de Enfield no fue un evento aislado. Fue el momento más dramático de lo que los historiadores llaman el primer gran despertar. Este avivamiento ya había comenzado antes de Enfield, pero ese sermón lo intensificó y extendió. En los años siguientes, se estima que 50,000 personas en Nueva Inglaterra experimentaron conversión genuina. En una población colonial de aproximadamente 300,000,
Eso significa que 1 de cada 6 fue transformado. Piensa en eso. 1 de cada 6. No decisiones superficiales. No levantar manos en una reunión emocional. Conversiones reales, verificables, que duraron toda la vida. Personas que habían sido borrachos se volvieron sobrios. Hombres que maltrataban a sus familias se volvieron padres amorosos. Jóvenes que vivían para el placer se entregaron al ministerio. Iglesias que habían estado muertas por décadas explotaron con vida. Y no duró solo semanas. El Gran Despertar continuó por aproximadamente 10 años. De 1738 a 1748. 10 años de avivamiento sostenido. George Whitefield, el famoso predicador inglés, vino a América y predicó a multitudes de hasta 30,000 personas en campos abiertos. Pero Whitefield mismo admitió que Edwards era más profundo que él. Menos dramático, pero más profundo. Porque Edwards no confiaba en talento para predicar. Confiaba en Dios respondiendo la oración. Y el avivamiento que resultó cambió el curso de la historia americana. Muchos historiadores argumentan que sin el Gran Despertar no habría habido revolución americana. El avivamiento creó una generación que creía que valía la pena morir por convicciones, que creía que hay verdades más importantes que la comodidad, que estaba dispuesta a sacrificar todo por lo que era correcto. Todo eso comenzó con un hombre que ayunaba días enteros y oraba horas cada día. Un hombre que no confiaba en sí mismo, sino en Dios. Un hombre que entendió que el poder real no viene de instituciones humanas, sino del cielo, y ese poder solo desciende en respuesta a oración desesperada. Edwards murió en 1758, solo 17 años después de Enfield. Pero su legado continuó. Sus sermones fueron publicados y se convirtieron en los escritos teológicos más influyentes de América. Sus ideas sobre avivamiento influenciaron cada movimiento de avivamiento que vino después. Cuando lees sobre el segundo Gran Despertar en 1800, o el avivamiento de oración de 1857, o el avivamiento galés de 1904, encuentras la influencia de Edwards, porque él estableció el patrón. Avivamiento viene cuando el pueblo de Dios se humilla, ayuna, ora y busca el rostro de Dios desesperadamente. Entonces llegamos a la pregunta que importa. ¿Y ahora qué? ¿Vas a cerrar este video, pensar qué historia interesante y seguir viviendo exactamente como antes? ¿O vas a hacer algo diferente? Porque el método de Edwards está disponible para ti. No era un superhéroe espiritual, era un hombre normal que tomó decisiones. Decidió levantarse radicales temprano cuando su cuerpo quería dormir. Decidió orar cuando había 1000 otras cosas que hacer. Decidió ayunar cuando su estómago gritaba por comida. Y Dios respondió esas decisiones con poder. El mismo Dios que respondió a Edwards responderá a ti. No porque seas especial, sino porque Dios responde la oración desesperada. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí hay pasos concretos. Empieza a levantarte más temprano. No tienes que ir a las 4 de la mañana, pero empieza con 30 minutos antes de tu hora normal. Usa ese tiempo solo para orar, no para leer las noticias, no para revisar redes sociales, para orar. Establece un día de ayuno al mes, un día completo sin comida dedicado a la oración. Si nunca has ayunado, empieza con un ayuno de 24 horas, desde la cena de hoy hasta la cena de mañana. Y usa cada momento de hambre como recordatorio para orar. Encuentra un lugar donde puedas estar completamente solo con Dios. Para Edwards eran los bosques. Para ti puede ser un cuarto, un parque, tu auto, un lugar donde no hay distracciones y puedes hablar con Dios honestamente. Empieza a orar específicamente por avivamiento. No ores oraciones vagas. Ora por tu iglesia nombre por nombre. Ora por tu ciudad específicamente. Ora que Dios rompa corazones de piedra y traiga convicción real de pecado. No esperes resultados inmediatos. Edwards oró por años antes de Enfield. El avivamiento no viene porque oraste bien una vez. Viene cuando desarrollas una vida de oración que persevera incluso cuando no ves resultados. Comparte este mensaje. No lo guardes para ti. Cada persona que vea este video y empiece a orar es una persona más que Dios puede usar.
El avivamiento no viene porque una persona ora. Viene cuando muchas personas oran juntas, desesperadamente sin parar. América en 1740 estaba espiritualmente muerta y Dios la resucitó. Tu país, tu ciudad, tu iglesia puede parecer muerta hoy, pero el mismo Dios vive y está esperando que su pueblo haga lo que Edwards hizo: ayunar, orar, buscar su rostro desesperadamente, no con tibieza, no con oraciones bonitas pero vacías, sino con hambre real, de rodillas, sin excusas hasta que Dios responda. Jonathan Edwards nos mostró el camino. La pregunta es, ¿vas a caminar por él? ¿O vas a seguir siendo parte de la mayoría que quiere avivamiento, pero no está dispuesta a pagar el precio en oración? Si llegaste hasta aquí, creo que Dios está hablando a tu corazón. Está diciendo: quiero usarte, pero primero necesitas buscarme como Edwards me buscó. No porque Dios sea difícil de encontrar, sino porque el poder que Edwards experimentó solo viene a través de oración que cuesta algo. Oración que sacrifica sueño, oración que sacrifica comida, oración que sacrifica comodidad. Y cuando oras así, Dios responde, siempre. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje. Comenta qué paso vas a tomar primero. Y sobre todo, empieza a orar. No mañana, hoy, ahora, porque el mundo está esperando ver lo que Dios hace cuando su pueblo realmente ora.